Punto Global es un espacio traído a ustedes por el Centro de Estudios Estratégicos de Relaciones Internacionales, CERI. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Punto Global. Soy Guillermo Espina, director académico del CERI, y como cada semana nos encontramos a analizar lo que pasa en el mundo. El día de hoy, en este episodio, me están acompañando Gastón Sedner y Ana Seca. Hola Gastón, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola Guillermo, hola Ana, muchas gracias por esta nueva invitación a un programa de Punto Global. Y Ana, ¿cómo estás? Hola Guillermo, hola Gastón, qué lindo estar en otro capítulo más. Esperemos que nos haga re bien. Y bueno, antes de hablar de este tema tan interesante que es la situación de las mujeres en Afganistán, pues vamos a ver qué está pasando en el mundo con nuestros no tema. Entonces, Gastón, ¿qué nos traes como no tema en el día de hoy? Muchas gracias. Y en este no tema quería hablar de derecho internacional por algo que pasó en estos últimos días. Porque Vladimir Putin cuenta con una orden de arresto por parte de la Corte Penal Internacional desde marzo del año pasado. En estos últimos días, Putin visitó Mongolia, que es un estado parte del Estatuto de Roma. Este estatuto que creó la Corte Penal Internacional le da a los estados parte la obligación, la facultad y también la obligación de detener y trasladar a los acusados por los distintos crímenes que están tipificados en el Estatuto de Roma. De tal manera, Mongolia tenía la orden de detener y trasladar al mandatario ruso para su juzgamiento en La Haya. Tal como ocurrió en ocasiones anteriores, como la polémica visita del dictador sudanés al-Bashir a Sudáfrica en 2015, los países no suelen cumplir con estas órdenes de arresto. Y es que, digamos que no es fácil. Tendrían que recibir un mandatario, un presidente extranjero, que por lo general se hace con honores, y a traición decirle queda detenido como si fuera una película de acción. ¿Se imaginan si esto pasaría con el mismísimo Vladimir Putin? Además de ser algo inverosímil, sobre todo con una persona tan poderosa, atentaría también contra todas las normas y costumbres del derecho diplomático y consular. Obviamente, se imaginará el desenlace, lo que terminó ocurriendo. El presidente de Mongolia recibió a Putin con honores, con la alfombra roja literalmente. Putin fue a visitar el palacio de gobierno, a hablar de las relaciones entre los dos estados, que aparte son limítrofes, y desobedeciendo a la corte, quedó la visita de Putin como una visita diplomática más ante la crítica de Ucrania. Lógicamente, Vladimir Putin no fue detenido a Mongolia. Bueno, muy interesante, Gastón. Y Ana, ¿qué no tema nos quieres presentar en este episodio de Punto Global? Bueno, para el no tema que voy a traer hoy, tiene que ver con todo lo que ha sucedido en Corea en las últimas semanas, debido a que han salido varias noticias que tienen que ver con el movimiento 4B, que ya he hablado con anterioridad, que se trata de un movimiento feminista en Corea del Sur, en el que las mujeres no se quieren casar ni tener hijos debido a los grandes conflictos que está habiendo en el momento. Esta última semana el gobierno ha decidido enfocarse en un plan económico para que los jóvenes tengan citas y además ha decidido aumentar el plan para que las mujeres decidan tener hijos. Pero también se ha descubierto que gracias a la inteligencia artificial se han hecho grandes cantidades de chats y de imágenes deepfake de menores de edad y de mujeres casadas con hijos, entre otras cosas, dentro de las mismas familias. Es un gran problema debido a que la plataforma que se utiliza no es controlada por el gobierno, ni tiene moderación, ni nada. Si bien estos apoyos económicos son un gran incentivo, las mujeres no se sienten cómodas ni seguras, por lo que el movimiento está creciendo y la crisis en Corea del Sur sigue aumentando. Las activistas feministas han comenzado a mapear las escuelas donde se están registrando casos de violencia. El problema de Corea es menos sobre lo económico y más sobre la igualdad. Ahora sí, seguimos con el episodio. Bueno, muchas gracias por esos temas. Sin duda, seguramente serán temas importantes en nuestros próximos episodios de Punto Global. En Afganistán, los talibanes aprobaron una nueva ley de moralidad. ¿Qué obliga esta ley de moralidad? Bueno, aunque usted no lo crea, en 2024 obliga a las mujeres a cubrirse el rostro y el cuerpo para evitar causar tentación. Tampoco podrán cantar, recitar o hablar frente a micrófonos en público.
En el transporte deberán ir acompañadas de un tutor masculino legal. A finales del mes de agosto de 2024, el gobierno talibán en Afganistán promulgó un conjunto de leyes que refuerzan la aplicación de la Sharia, incluyendo restricciones extremas sobre la participación de las mujeres en la vida pública. Esta normativa busca silenciar aún más a las voces femeninas en lo que se denuncia como un apartheid de género. Para analizar estas nuevas restricciones y sus implicancias en la vida de las mujeres afganas, estamos con la profesora Iraís Fuentes. Iraís es doctoranda en estudios feministas y máster en relaciones internacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana. Además, es licenciada en geografía por la UNAM, en donde es profesora en la actualidad. Es coordinadora de distintos proyectos y seminarios, también investigadora. Entre sus áreas de especialización se encuentran la geopolítica, el feminismo y la región de Medio Oriente. Muy bienvenida, profesora Iraís. Es un gusto tenerte acá en esta nueva edición de Punto Global. Muchas gracias, Gastón, por la invitación y desde luego a Punto Global por el espacio. Gracias a vos. Entonces, para empezar a hablar de este tema, como ya hablamos en la introducción, queríamos preguntarte, desde que se produjo la toma de Kabul en el año 2021, una de las grandes incógnitas era qué iba a ocurrir con las mujeres. Con esta situación, después del segundo mandato talibán, una vez que se retira a Estados Unidos, contanos un poco qué ocurrió desde ese entonces, desde agosto de 2021 hasta la fecha. Claro, bueno, principalmente es un panorama sumamente desalentador. No obstante, cabe decir que los talibán, cuando toman el poder en agosto de 2021, heredan muchísimas cuestiones estructurales, políticas, económicas, una crisis humanitaria que ya se venía estructurando desde la toma de Estados Unidos de Afganistán en el año 2001. Es decir, que esta situación no es nueva, sino que se viene arrastrando de una serie de conflictos. Y a lo largo de 20 años de esta ocupación de Afganistán por parte de Estados Unidos, esta situación, esta crisis humanitaria, esta crisis política y económica, más allá de reestructurarse, más allá de subsanarse, esto se fue quebrando. De hecho, por eso es que salen las fuerzas estadounidenses, empiezan un retiro a partir de 2014 y progresivamente se van retirando, pero dejando un panorama sumamente desalentador. Incluso, ya para 2021, cuando se terminan de retirar estas tropas estadounidenses, ya se sabía que era muy probable que los talibanes volvieran a tomar el gobierno porque ya había muchos puntos de la República Islámica de Afganistán en donde estaban tomadas justamente ya por los talibanes. Entonces, claro, en escasos 10 días después de la retirada, estos sujetos toman nuevamente el poder y heredan toda esta serie de crisis. Ahora, se agrava ciertamente, y ese agravamiento tiene que ver con la política internacional. Es decir, estamos hablando de que Afganistán es uno de los países más pobres de Asia Central. Entonces, eso hace que dependa de la ayuda externa, de la ayuda económica de organizaciones, países y cuestiones internacionales. Y cuando regresan los talibán a Afganistán, a Kabul, retiran esos apoyos. Eso se tradujo, desde luego, en una crisis humanitaria mucho más amplia, mucho más grande, además de una serie de penalizaciones de parte de Estados Unidos, de Occidente en general y de la propia Organización de las Naciones Unidas. Eso, desde luego, va a ir agravando la situación en Afganistán. Entonces, claro, cuando estos sujetos toman este poder, lo que les interesa de inmediato es que diferentes estados, diferentes gobiernos los reconozcan como un gobierno legítimo, porque saben que sin ese apoyo legítimo político que tengan del exterior, no pueden sobrevivir en términos económicos y tampoco políticos. Entonces, claro, en estos primeros, por lo menos en los primeros 12 meses de esa administración, es decir, de 2021 a 2022, esta organización trató de negociar con diferentes organizaciones, con diferentes estados específicamente de la región, para ir, digamos, como poniendo la balanza en un lugar en donde vaya factible ese gobierno talibán. Bien, y yendo un poco más a lo que está sucediendo en la actualidad, con estas nuevas restricciones en respecto a las mujeres, ¿qué implicancias culturales tiene el uso del velo y qué otras políticas se van a estar implementando en este régimen con respecto a las mujeres? Gracias, Ana, por esta pregunta.
Esa pregunta es bien interesante porque incluso desde la ocupación de parte de Estados Unidos en 2001, lo primero que sobresalió fue la pregunta por las mujeres, ¿no? Había, incluso se dice, ¿no? Había una preocupación excesiva por las mujeres en Afganistán cuando se da toda este primer Emirato Islámico en 1996, que fue hasta 2001, con la ocupación estadounidense que se deshace, y entonces es ahí cuando se empieza la pregunta sobre las mujeres. Se quiere saber entonces todo a propósito de las mujeres, especialmente a propósito de su vestimenta. Y una vez más, con la toma de los talibán de Kabul, en 2021, otra vez surge estas preguntas a propósito de las mujeres. Ciertamente, cabe decir que Afganistán es un país de mayoría musulmana, aunque también cabe decir que esto más bien tiene que ver con el Islam político más allá que con una cuestión religiosa. ¿A qué me refiero? Me refiero a formas diferentes de interpretar el código islámico en términos jurídicos, es decir, la Sharia, e implementarla. Esto tiene que ver mucho más con intereses particulares, con intereses hegemónicos, más allá de la religión. En este sentido, esta organización del Islam político, conocido como los talibán, pues se han caracterizado precisamente por eso. Es decir, han visto en el cuerpo, en el gobierno y en la administración del cuerpo de las mujeres como una oportunidad para promocionar la forma de su propio Islam político. Así entonces, a partir de 2001, cuando Estados Unidos toma el poder de Afganistán, lo que le interesa es promocionar una imagen de las mujeres liberadas, de las mujeres que han alcanzado el progreso, mujeres empoderadas y una serie de cuestiones. En ese sentido, cuando los talibán toman el poder a partir de 2021, lo que hacen es un retroceso. Les interesa eso porque, como se promocionó durante toda esta ocupación occidental, la liberación, entre comillas, de las mujeres, entonces ahora les interesa hacer, digamos, una gestión en términos de política sexual específicamente a través del cuerpo de las mujeres. Ahora, cabe mencionar que hay una pequeña o una significativa, es la palabra, hay una significativa distinción entre los talibán de 1996 a los talibán de la época actual. No son los mismos. Es una organización que ha ido cambiando a lo largo de este tiempo y en el 96 fue una política sumamente restrictiva a propósito del comportamiento, de la vestimenta y de las oportunidades en contra de las mujeres. Estas, si bien las políticas son sumamente restrictivas, ciertamente es que se están distanciando en ese sentido como de esas políticas. Por ejemplo, el uso obligatorio del burka. El uso obligatorio del burka, que es esta prenda islámica tradicional que cubre la totalidad del cuerpo de las mujeres, con excepción, con una rendija en los ojos. Eso fue obligatorio en el régimen de 1996 hasta el 2001. En la actualidad, esta no es totalmente obligatoria. Sin embargo, lo que sí es obligatorio es cubrirse la cabeza, por lo menos con un pañuelo que se conoce como el hiyab. Además, tenemos una institución que se llama, esta institución conocida como la Policía Moral, que está dedicada justamente a regular el comportamiento y la vestimenta, especialmente de las mujeres en público. Esta organización, que ya había surgido en el 96, era sumamente severa contra las mujeres, incluyendo castigos físicos públicos como latigazos, torturas y demás. En la actualidad, ciertamente, esta organización, esta institución, también es ejecutora de una serie de penalizaciones. Sin embargo, la cuestión de los latigazos en público ha bajado de manera significativa. Ahora, eso no significa que no existan. Seguramente sí existen. Sin embargo, esto no está documentado o no está expresado en público, justamente como para bajar esa tonalidad de la violencia. Aquí, ¿qué tipo de reacción se ve desde el lado de cualquier organización que pueda haber en el país o desde las mismas mujeres, teniendo en cuenta sobre todo que vemos que quizás nos está diciendo que en el 96 era un poco más severo, pero por ahí no habían tantas herramientas como hay ahora en las que se puede visibilizar toda esta problemática,
como redes sociales. ¿Hay algún tipo de reacción que se está haciendo al respecto? Sí, claro, hay muchísimas reacciones. De hecho, unos de los sujetos políticamente más activos en Afganistán han sido las mujeres. Ha habido manifestaciones, concentraciones, organizaciones de mujeres. Hay muchísimas ONGs de mujeres afganas, justamente, que desde Afganistán o más propiamente desde la diáspora están documentando todas estas violaciones a los derechos de las mujeres en específico. Es muy sobresaliente esta organización, que es la RAWAT, la Organización de Mujeres Revolucionarias de Afganistán, que ya tiene una historia bastante larga. Es formada en el 77, se forma justamente en la diáspora en Pakistán y actualmente sigue siendo políticamente muy activa. Es muy sonada justamente por su adscripción feminista, pero también porque ha proveído en diferentes momentos de la historia, desde el 77 hasta la actualidad, de educación, salud, asistencia médica, asistencia de emergencia, medicina, una serie de cuestiones, también legales, también apoya en esos términos a las mujeres en Afganistán en cuestiones legales y por esta promoción tan grande, esta fuerza que ha tenido, porque la RAWA destacó muchísimo porque digamos que se atrevió a documentar todas estas violaciones de derechos humanos y esas fotografías fueron publicadas y salieron en periódicos, en televisión y demás. Entonces fue expulsada, naturalmente, en el contexto de este régimen y cobró muchísima fuerza, muchísimo impulso. Entonces eso le ha ayudado bastante como a sostenerse económica y políticamente hablando, con muchísimas críticas, por supuesto, como todo, pero muy importante en términos sociales en ese sentido. Y retomando esto del tema de la educación, ¿qué está sucediendo con los estudios superiores o universitarios de las mujeres? ¿Qué va a suceder? ¿Qué está pasando con esto de que hay que tener un tutor masculino para poder caminar tranquilas por la calle? ¿Podríamos hablar un poco más de eso? Claro, es muy importante esta pregunta, Ana, a propósito de la educación. Una de las cuestiones más sobresalientes cuando toman los talibán el poder es justamente el tema de la educación. Al principio, en los primeros meses, la organización estableció que no se iba a prohibir la educación a las mujeres. Esa fue una de las consignas incluso de la negociación para que fuera aceptado por otros países como Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, pues eso en los pocos meses que estuvo en la presidencia, pues esa promesa se echó para atrás. Entonces, actualmente las mujeres están prohibidas de cursar estudios universitarios. Entonces, incluso ya se prohibió la educación para las mujeres a nivel secundaria y media superior. Entonces, las niñas que son mayores de 12 años están siendo afectadas por esta política de los talibán, que pues les prohíbe prácticamente asistir a estas escuelas, y esto ha afectado por lo menos a 1.5 millones de niñas, que equivale en una proporción del 80% de la población escolar femenina. Imagínense, tiene un impacto fuertísimo este tipo de políticas. Y esto está estrechamente asociado con la idea o con las cuestiones de trabajo y con las cuestiones de matrimonio. Esto porque antes de 2021, la edad legal para casarse en Afganistán para contraer matrimonio para las niñas era de 16 años mínimo, pero a partir de 2021 estas normas no han sido respetadas por los talibán en la práctica, es decir, se están practicando matrimonios infantiles y demás, y ello viene bastante ligado a la cuestión de la educación, dado que las mujeres en determinado momento de su desarrollo como mujeres ya no pueden estudiar y el acceso al trabajo es sumamente limitado. Y claro, estamos, reitero, en una situación de crisis humanitaria bastante agravada. Entonces, claro, muchas veces se promociona que las mujeres, las niñas, contraigan matrimonio para ir subsanando como la economía de las familias. Y claro, también les mencionaba a propósito de los trabajos. También se prohibieron en la mayoría de los casos el trabajo para las mujeres, desplazándolas también del ámbito de la educación. Muchas mujeres en Afganistán, incluso antes de eso, se dedicaban a la educación
Esto tiene una historia bien interesante porque voy a regresar un poco hacia la historia para contextualizar. En el 96, del 96 a 2001, el régimen talibán de esa época prohibió a las mujeres la educación en todos sus niveles. Entonces, lo que sucedió fue algo muy interesante porque las mujeres en Afganistán, que estaban también privadas de como ocupar espacios públicos y demás, empezaron a condicionar sus casas para constituirlas en escuelas. Entonces, enseñaban de manera, digamos, clandestina en sus casas a niños, ancianos, niñas sobre todo, o sea, las utilizaron como esa forma. Fíjense, entonces, en este periodo, las mujeres se instruyeron bastante en el ámbito de la educación y una vez que se derroca al régimen talibán, en 2001, muchas mujeres empezaron a entrar a este ámbito ya de manera oficial. Entonces, claro, bastantes mujeres se dedicaban a esto, pero con las políticas nuevamente del talibán de 2021, este gran sector de la educación que ocupaban las mujeres, pues fueron totalmente desplazadas, así como de servicios de salud, del Estado, de ONGs, donde las mujeres también trabajaban bastante. En las ONGs fueron desplazadas totalmente. Solamente ahora se reduce a una cantidad muy pequeña. Por ejemplo, en términos de salud pueden ser enfermeras, pueden ser médicas, pero exclusivamente para el servicio de las mujeres. No pueden atender a la población en general, sino solamente a mujeres y niños. Entonces, claro, la educación va a tener un impacto fuertísimo en la vida de la sociedad afgana, pero específicamente en las mujeres en Afganistán. Ahora, antes mencionabas cómo este tema está aislando a Afganistán incluso de algunos aliados conservadores, como podría ser en Arabia Saudita. Estamos viendo, por un lado, bueno, quedó claro que Afganistán es un territorio que es casi infranqueable, pasó con la Unión Soviética, pasó con Estados Unidos, y al mismo tiempo vemos cómo se está aislando el gobierno talibán hasta de algunos que podrían llegar a ser aliados. ¿Vos creés que todo este tema de los derechos humanos, sobre todo el derecho de las mujeres, va a terminar haciendo que este gobierno de Kabul termine encerrado y aislado en la comunidad internacional? ¿O cómo lo ves de cara a la comunidad internacional y a la geopolítica en general? Y qué importante pregunta, Gastón. Por esto, tenemos ya 3 años desde la toma del gobierno talibán y no se está tambaleando. Eso es algo importante. Está recibiendo apoyo, está recibiendo apoyo económico, estratégico y demás de ciertas organizaciones. No necesariamente tienen que ser estados en su totalidad, pero sí organizaciones más conservadoras, ¿no? Organizaciones islamistas, organizaciones también de estrategia y de inteligencia y demás que están interesados justamente en la región. Entonces, por ejemplo, Pakistán es un gran aliado, una parte de Pakistán, esta parte, digamos, que colinda directamente con Afganistán, está apoyando también esta perpetuación de los talibán. De hecho, los talibán de la década de 1990 surgen en Pakistán, ¿no? Por motivos estratégicos, decimos, o sea, no es la misma organización, no son los mismos poderes los que están implicados, pero sí es cierto que hay todavía facciones que tienen un apoyo y un respaldo fundamental para esta organización. De hecho, cabe mencionar, como para poner un ejemplo, que en ese caso, digamos que el vecino Irán no era un aliado como tal de los talibán. No obstante, ha podido y ha logrado los talibán negociar con cierta facción ultraconservadora que le interesa muchísimo que en el poder se mantengan estos talibán para no dar paso a un gobierno pro-occidental, pro-estadounidense, que cerque finalmente al vecino de Irán. Entonces, claro, acá, por ejemplo, esta organización, esta facción conservadora, está apoyándole en términos políticos, digamos, no económicos, pero sí políticos para mantenerse. O sea, mal que bien, sí se ha sostenido económicamente, económica y políticamente. Podemos decir entonces que los derechos de la mujer están siendo violados. ¿Qué medidas internacionales se han podido tomar o hemos visto en este último tiempo respecto a los derechos de la mujer en Afganistán? Gracias, Ana. Muchas organizaciones internacionales, entre ellas están muy activas, políticamente muy activas, Human Rights y Amnistía Internacional,
ONU Mujeres, entre muchas otras organizaciones, están políticamente muy activas documentando esta cuestión de las violaciones contra las mujeres. Sin embargo, no hay una preocupación fundamental porque esas violaciones a los derechos de las mujeres pues culminen. De hecho, desafortunadamente, más se utiliza esta promoción de las mujeres, de la violación de los derechos de las mujeres, para desprestigiar al gobierno, al régimen talibán, más allá de ofrecer una ayuda inmediata. Vamos a poner un ejemplo. Les mencionaba al inicio que Afganistán depende en gran medida, pero cuando digo en gran medida, depende del 80% de la ayuda exterior, de la ayuda humanitaria, para poder sostener a la población en general. Bueno, cuando llega el régimen talibán, entre este paquete de sanciones internacionales está cortar totalmente la ayuda internacional. Y eso ha hecho que la situación humanitaria pues se agrave. Incluso el día de hoy se documenta que el 55% de la población vive en condiciones de pobreza extrema. Más del 80% de la población vive con solamente $2 al día. Eso es gravísimo, ¿no? Eso es impensable incluso para otras sociedades. Entonces, claro, este régimen de sanciones internacionales está pensado no tanto para presionar al gobierno afgano directamente en términos económicos, sino para ahogar progresivamente a la población y orillarlos a forzar un cambio de régimen. Esta idea de las sanciones, el cómo se configuran las sanciones internacionales no es un aparato nuevo, incluso se implementó en Irak durante el derrocamiento de Saddam Hussein desde 1991 hasta 2003, y esa fue la intención. Eso fue lo que provocó, y también se está articulando desde 2005 en Irán con la intención justamente de ahogar a la población. Ahora, se aplica en este sentido a Afganistán con la intención de tener un efecto, pues, digamos, similar al de los países anteriores. Sin embargo, el caso de Afganistán es distinto porque las condiciones de pobreza, las condiciones económicas es sumamente endeble. Entonces ha causado digamos, una forma de violencia estructural mucho más aguda. Ahí es entonces cuando vemos que estas organizaciones internacionales, incluso ciertos estados como Occidente, la Unión Europea y muchas otras organizaciones, más allá de interesarse realmente por los derechos de las mujeres, se está utilizando su imagen para hacer una promoción, digamos, desfavorable, negativa, del gobierno que no es pro-occidental o no es pro-estadounidense. Entonces, el panorama es sumamente desalentador para las mujeres en este momento. Bueno, Iraís, y para ir cerrando, desde ya te agradecemos mucho por esta presencia a Punto Global. Queríamos preguntarte si todo lo que nos fuiste describiendo, vos creéis que puede llevar a buen puerto la situación de las mujeres, por lo menos apaciguarse o no empeorar, o si ves que esta situación va para peor de acá a los próximos años. Bien, estructuralmente, la crisis probablemente se agudice. Sin embargo, lo que sí es muy visible es que las mujeres son políticamente más activas. Es decir, hay más mujeres que están pugnando por sus derechos. También es cierto que tenemos más mujeres que han pasado por carreras universitarias, a pesar de que en la actualidad, pues, muchas no la puedan ejercer, ya tienen títulos universitarios. Tenemos muchísimas mujeres en Afganistán también que están en la diáspora, y también bastantes movimientos de mujeres en la región que se están retroalimentando. Pongo el ejemplo de Irán. Irán es uno de los países que ha recibido mayor cantidad de refugiados afganos y afganas, y muchas veces, la mayoría de las veces, se van a estudiar allá. Irán es uno de los países que ha destacado por el movimiento de mujeres, que es un referente. Entonces, de ahí se están nutriendo mucho. Incluso este movimiento de Irán se nutre mucho del movimiento de las mujeres afganas, y viceversa. También pasa lo mismo con las mujeres palestinas, las mujeres egipcias. Hay un movimiento ahí importante que hay que prestarle cada vez más atención. Entonces, claro, ciertamente las condiciones estructurales son desfavorables, pero estamos hablando de una población que ya no es la misma que la de 1990, que no es que no tuviera esa conciencia, digamos, en común acerca de las formas de opresión, pero ciertamente había pasado por un periodo de guerra
sumamente largo, en donde ya había un cansancio estructural, un cansancio fundamental de toda una serie de guerras y claro, ¿no? Frente a esa forma de violencia, pero también frente a la organización que proveen los talibán, bueno, pues digamos que fue en cierta medida favorable para esta organización. En este caso no, en este caso ya hay una sociedad políticamente más activa y como bien lo mencionabas, Gastón, el uso de redes sociales, el uso del Internet ha estado también promocionando muchísimas mujeres que hacen literatura, que hacen cine, que hacen reportajes, que hacen periodismo, ¿no? Y que además, por 20 años de ocupación estadounidense, es una población que sabe hablar inglés, entonces que se puede comunicar como en el lenguaje, digamos, del imperio, ¿no? Pero que son más legibles esos mensajes hacia la población que estamos fuera de Afganistán y de la región en particular. Entonces, en ese sentido, sí hay que prestarle muchísima atención a los movimientos de las mujeres y no nada más como el tomar literalmente las calles, sino también voltear a ver a los hogares, voltear a ver esas organizaciones donde las mujeres están siendo políticamente muy activas, a pesar de que no tomen las calles y hagan esta forma de iconoclasia y demás. También eso es política y es sumamente importante. Buenísimo. Qué gran cierre. Irais, muchísimas gracias por acompañarnos en el capítulo de hoy. Súper interesante todo lo que pudimos hablar. Muchas gracias a ti, Ana, y a Gastón por la invitación, por el espacio. Y yo les recomiendo muchísimo que se acerquen al cine, a la literatura. Hay una película que a mí me gusta mucho, muy ilustrativa del caso afgano, se llama La Alcaldesa. Es de 2016, si no mal recuerdo, está en Netflix y la pueden visualizar. Y por supuesto no podemos terminar este episodio de Punto Global sin invitarlos e invitarlas a unirse al canal de WhatsApp del CERI, donde ustedes pueden encontrar todas las novedades, los eventos, los seminarios y las actividades que realizamos. Y por supuesto también los episodios de Punto Global. Recuerden que el enlace lo encuentran en la descripción de este episodio. Y también queremos invitarlos a que en las diversas plataformas de podcast pueden dejarnos sus comentarios sobre nuestro episodio. Hoy que estuvimos hablando sobre la situación de las mujeres en Afganistán, cuéntenos cuáles son sus opiniones, cuáles son sus comentarios. Recuerden que pueden hacerlo en las diferentes plataformas de podcast, sobre todo en Spotify y en iVoox. También estamos en YouTube. Y por supuesto, recuerden que pueden encontrar Punto Global en tu plataforma favorita de podcast. En este episodio de Punto Global, Gastón Sedner y Ana Seca realizaron la investigación. La edición fue por Ana Esquivel, el arte por Alejandra Sardón y la conducción por Gastón Sedner, Ana Seca y quien les habla, Guillermo Espina. Nos encontramos en un próximo episodio de Punto Global. Recuerden que pueden encontrarnos en las distintas redes sociales. En Instagram como seri.global, en Facebook como Seri Global, en Twitter o X @seri6 y en la web en www.seriglobal.org.